Hay un peso que cargas sobre tus hombros que Dios nunca te pidió cargar. Es el peso de un futuro que aún no existe, de batallas que aún no has peleado, de fracasos que solo viven en tu mente. Y mientras planificas cada escenario, mientras construyes estrategias para mañanas que tal vez nunca lleguen, la ansiedad te roba la fuerza del hoy. Te levantas cansado, te acuestas exhausto, y en medio de todo eso, hay una voz susurrando: ¿y si no puedo? ¿Y si soy insuficiente? ¿Y si esta misión es demasiado grande para mí? Conozco ese sentimiento, conozco esa parálisis. Es el momento en que miras la tierra prometida desde lejos y solo ves gigantes. Es cuando el río Jordán se interpone entre tú y tu destino, y en lugar de cruzarlo, te quedas en la orilla calculando la profundidad del agua, la velocidad de la corriente, el riesgo del ahogamiento. Y mientras calculas, la vida se te escapa, la alegría se te escapa, la paz se te escapa. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Dios no te llamó a ser un estratega perfecto del futuro. Te llamó a ser un guerrero obediente del presente, porque aquí está la verdad que destruye toda ansiedad. Tú no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que controlar el mañana, no tienes que ser suficiente por ti mismo. Esa misión imposible que te paraliza, esa responsabilidad que te quita el sueño, esa transición que te hace sentir huérfano y pequeño, todo eso fue diseñado para ser imposible sin Él. Y Dios te dice hoy, como le dijo a Josué cuando Moisés murió y la presión de liderar a millones cayó sobre sus hombros: ¿no te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es una sugerencia, es una orden. Y esa orden destruye la mentira de que necesitas sentirte listo antes de moverte. La fuerza y el valor no son emociones que esperas sentir, son decisiones que tomas en la obediencia del presente, sabiendo que su presencia es tu única estrategia, tu único mapa, tu única garantía de victoria. Hoy vas a aprender lo que Josué aprendió al pie del río Jordán, que la ansiedad solo se rinde cuando la fe da el primer paso. Vas a entender por qué Dios te da misiones imposibles, y cómo esas misiones no son un castigo, sino una invitación a vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Porque la verdad es esta: mientras vivas preocupándote por el futuro, nunca conquistarás el presente. Y es en el presente, en el hoy, en este momento exacto, donde Dios pelea tus batallas. Deja de sufrir por la ansiedad del mañana. Recibe tu misión imposible hoy y descubre que lo imposible para ti es cotidiano para Él. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si esta palabra ya tocó algo en tu corazón, si reconoces que has estado cargando el peso de un futuro que no te pertenece, deja en los comentarios: yo confío ahora, para sellar tu decisión de vivir esta verdad. Y dime, ¿desde dónde estás viendo este mensaje? ¿Desde qué país o ciudad Dios te está llamando a cruzar tu río Jordán? Escríbelo, porque cuando declaras tu fe, algo se mueve en el espíritu. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Cada semana traigo mensajes como este, diseñados para destruir la ansiedad y edificar tu fe. Activa la campanita. Esto no es solo contenido, es tu arsenal espiritual. Ahora sí, vamos a la primera verdad que cambiará tu vida. Hay un momento en la vida de todo creyente donde el suelo desaparece bajo sus pies. Es cuando pierdes al mentor, cuando se cierra la etapa de gloria, cuando el líder que te guiaba ya no está y ahora todos te miran a ti esperando que seas el próximo Moisés. Y ahí, en ese momento de transición brutal, la ansiedad te susurra su mentira más venenosa. Tú no eres suficiente, nunca serás como Él, nunca tendrás su unción, su sabiduría, su autoridad, y comienzas a compararte. Comparas tu presente imperfecto
con el pasado glorioso. Comparas tu fe temblorosa con la fe inquebrantable del que ya se fue, y mientras comparas, te paralizas. Te quedas atrapado en la nostalgia de lo que fue, incapaz de caminar hacia lo que será. Esto es exactamente lo que le sucedió a Josué. Moisés murió, el hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre que abrió el Mar Rojo, el hombre que bajó del Sinaí con la gloria brillando en su rostro. Ese hombre ya no estaba, y ahora Josué, el ayudante, el segundo al mando, tenía que ser el primero. ¿Te imaginas el peso? ¿Te imaginas despertar un día y saber que millones de personas esperan que tú seas quien los guíe a la tierra prometida? Pero la ansiedad de Josué no venía solo del tamaño de la responsabilidad, venía de la comparación, porque Moisés no era solo un líder, Moisés era una leyenda. Moisés había visto la zarza ardiente, Moisés había enfrentado a Faraón, Moisés había levantado el cayado y el mar se había partido en dos. Y ahora Josué tenía que llenar esos zapatos. ¿Cómo compites con eso? ¿Cómo sigues adelante cuando sientes que nunca serás tan grande, tan poderoso, tan ungido como el que vino antes? Y aquí está la trampa. Mientras Josué miraba hacia atrás, mientras medía su valor en comparación con Moisés, no podía mirar hacia adelante. La nostalgia se convirtió en parálisis. La admiración se convirtió en inseguridad. Y la misión imposible que Dios le había dado se sentía aún más imposible porque él estaba convencido de que no tenía lo que se necesitaba para cumplirla. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has rechazado el llamado de Dios porque te comparaste con alguien más y decidiste que no dabas la talla? Escucha lo que Dios le dice en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No hay lamento prolongado, no hay pausa para una temporada indefinida de duelo, no hay permiso para quedarse atrapado en la comparación. Dios dice algo brutal pero liberador: Moisés murió, levántate, cruza, punto, porque el plan de Dios no se detiene cuando un líder cae. La autoridad de Dios no se debilita cuando una generación termina. El propósito de Dios no depende de la grandeza de un hombre, depende de la fidelidad de su presencia. Y esa presencia ahora caminaba con Josué, no porque Josué fuera digno, no porque Josué fuera suficientemente fuerte, sino porque Dios eligió transferir el manto. El cayado que Moisés sostuvo ahora estaba en las manos de Josué. Y ese cayado no perdió su poder cuando cambió de manos. Aquí está la verdad que rompe la parálisis de la comparación. Tu valor no está en tu grandeza, tu valor está en su presencia. Josué no tenía que ser Moisés. Josué solo tenía que ser obediente. Dios no estaba buscando una copia del pasado. Dios estaba levantando algo nuevo para el presente. Y lo mismo aplica para ti. Ese mentor que perdiste, ese líder que te inspiraba, esa versión de ti que existía antes de que todo cambiara, todo eso fue parte de tu historia, pero no es tu prisión. Dios no te está pidiendo que repitas la gloria de otro, te está pidiendo que camines en la tuya bajo su autoridad. El problema es que has estado midiendo tu suficiencia con la vara equivocada. ¿Has estado preguntándote, ¿soy tan bueno como Él? Cuando la pregunta real es, ¿estoy dispuesto a obedecer al Dios que está conmigo ahora? Porque la grandeza de Moisés no vino de Moisés, vino de Dios, y ese mismo Dios está contigo. Entonces, ¿qué haces con esa sensación de insuficiencia? ¿Qué haces cuando miras tu misión y sientes que no tienes las credenciales, la experiencia, la unción de los que vinieron antes? Haces lo que Josué hizo, recibes el manto, no lo mendigos,
No lo ganas, no lo mereces, lo recibes, porque cuando Dios transfiere su autoridad, transfiere todo lo que necesitas para la misión que te espera. El cayado en tu mano no es tuyo, es de Él, y cuando Él te lo da, viene con la garantía de su respaldo. Así que deja de compararte, deja de medir tu presente con el pasado glorioso de otro. Deja de decir, yo nunca podría hacer lo que Él hizo, porque tienes razón, no puedes, pero Dios sí puede, y Él ha decidido hacerlo a través de ti. Recibe el manto, acepta la autoridad transferida y entiende que tu misión no es ser Moisés. Tu misión es ser tú, obediente con Dios a tu lado. Ahora bien, esto no significa que la inseguridad desaparezca de inmediato. No significa que el miedo se evapore solo porque entendiste teológicamente que Dios está contigo. Porque una cosa es saber en tu cabeza que Dios te respalda, y otra cosa completamente diferente es actuar como si realmente lo creyeras. Y ahí es donde la mayoría se queda atrapada. Reciben el manto, aceptan el llamado, pero luego se quedan en la orilla esperando sentirse listos, esperando que el miedo pase, esperando que la confianza llegue como una ola que los impulse hacia adelante. Y mientras esperan, el río Jordán sigue ahí, intransitable, burlándose de su parálisis. Porque Josué podía tener el cayado de Moisés en su mano, pero si no daba el primer paso hacia el agua, ese cayado no servía de nada. La autoridad transferida debe ser activada, y se activa en la obediencia del paso, no en la comodidad de la orilla. Déjame pintarte la escena. Josué está parado frente al río Jordán. Las aguas están crecidas, desbordadas. No hay puente, no hay barco, no hay plan humano que haga sentido. Y detrás de él, 2 millones de personas esperan que él los guíe al otro lado. La presión es aplastante, la responsabilidad es imposible. Y en ese momento, Josué tiene 2 opciones. Puede quedarse en la orilla calculando escenarios, planeando estrategias, esperando que las condiciones mejoren, o puede obedecer la orden que Dios ya le dio. Cruza. Y aquí está el principio que destruye la ansiedad. Dios no te pide que tengas el plan completo, te pide que des el primer paso, porque el río no se abre en la orilla, el río se abre en el agua. La provisión de Dios no llega cuando estás cómodo, llega cuando estás obediente. Y la diferencia entre los que cruzan y los que se quedan atrapados en la ansiedad del futuro es simple. Los que cruzan actúan antes de ver la solución. Los que se quedan esperan ver la solución antes de actuar. ¿En qué grupo estás tú? Porque mira, la comparación con el pasado no es el único enemigo de tu avance. El otro enemigo es la ilusión de que necesitas tener todas las respuestas antes de moverte, y esa ilusión es alimentada por la ansiedad. La ansiedad te dice, no puedes dar el paso hasta que sepas exactamente cómo todo va a funcionar. No puedes cruzar el río hasta que entiendas la estrategia completa. No puedes aceptar la misión hasta que tengas el mapa detallado del camino. Y mientras esperas ese mapa, mientras exiges esa claridad, te pierdes el momento de obediencia donde Dios revela su poder, porque Dios no opera bajo tu necesidad de control. Dios opera bajo tu disposición de confiar, y la confianza no se demuestra en lo que sabes, se demuestra en lo que haces cuando no sabes. Josué no sabía cómo iba a cruzar el Jordán, pero sabía quién le había dado la orden, y eso fue suficiente. Entonces, aquí está tu desafío para esta primera verdad. Deja de comparar tu jornada con la de otro. Deja de medir tu suficiencia con la vara del pasado. Recibe el manto de autoridad que Dios ya puso sobre ti. Acepta que tu valor no está en ser como Moisés, sino en ser obediente como Josué. Y entiende que la misión imposible que te paraliza no fue diseñada para que la cumplas en tu fuerza, fue diseñada para que la cumplas en su presencia. Así que hoy, en este momento,
Suelta la comparación, suelta la nostalgia tóxica, suelta la mentira de que no eres suficiente. Y levántate, porque el Jordán no se va a cruzar solo y Dios ya dio la orden. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser obediente. Y cuando obedeces, Dios se encarga del resto. Ahora, por fe, declara esto sobre tu vida. Yo recibo el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre mí. No soy Moisés, pero soy de Dios, y eso es suficiente. Di eso en voz alta, porque cuando lo declaras, algo cambia en el espíritu. La comparación pierde su poder, la inseguridad pierde su voz, y tú comienzas a caminar como lo que realmente eres, un hijo o hija del Dios Altísimo, equipado con todo lo que necesitas para la misión que Él te dio. Esto no es motivación, esto es verdad, y la verdad te hará libre. Pero aquí es donde muchos creyentes tropiezan, porque una cosa es recibir el manto, y otra cosa completamente diferente es mantener la fuerza cuando el camino se vuelve largo y difícil. Porque la ansiedad no ataca solo al principio, la ansiedad ataca en el medio, cuando ya diste el primer paso pero aún no ves los resultados, cuando ya obedeciste pero el río todavía parece imposible de cruzar, cuando ya aceptaste la misión pero cada día te sientes más cansado y menos capaz. Y ahí es cuando la ansiedad susurra su segunda mentira, aún más peligrosa que la primera. Necesitas sentirte fuerte antes de actuar. Necesitas tener valor antes de moverte. Espera hasta que estés listo y te quedas atrapado otra vez, pero ahora no en la comparación, sino en la espera de un sentimiento que nunca llegará. Entonces, ¿cómo se vence esa mentira? ¿Cómo se obtiene la fuerza que necesitas cuando no la sientes? Esa es la segunda verdad, y va a cambiar todo. Existe una mentira que la ansiedad repite una y otra vez en tu mente, y es esta: cuando me sienta fuerte, actuaré. Cuando tenga valor, me moveré. Cuando la paz llegue, entonces obedeceré. Y mientras esperas ese sentimiento de fortaleza, mientras mendicas por una ola de valentía que te impulse, el tiempo pasa, las oportunidades se cierran y la tierra prometida se queda sin conquistar. Porque has confundido la fortaleza con una emoción, has confundido el valor con un estado de ánimo. Y la verdad es que Dios nunca te pidió que sintieras coraje, te ordenó que lo ejercieras. Mira bien Josué capítulo 1, versículo 9. No te lo he mandado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto no es una bendición, esto no es un deseo piadoso, esto es una orden militar directa del Comandante Supremo del Universo. Sé fuerte, no, siente fortaleza. Sé valiente, no, espera el valor, porque la fuerza y el valor son posturas que adoptas en obediencia, no emociones que esperas recibir en comodidad. Y esta es la distinción que separa a los conquistadores de los ansiosos. Los conquistadores actúan por mandato, no por sentimiento. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué Dios le ordena a Josué que sea fuerte y valiente? Porque Josué no se sentía fuerte ni valiente. Si Josué ya estuviera desbordante de confianza, si ya estuviera lleno de valentía natural, Dios no necesitaría darle una orden. Simplemente le diría: ve y haz lo que ya tienes ganas de hacer. Pero no. Dios le ordena fortaleza porque Josué estaba temblando. Dios le ordena valentía porque Josué estaba paralizado por el miedo. Y en lugar de esperar a que Josué se sintiera mejor, Dios le dice: no importa lo que sientas, yo te ordeno que actúes con fortaleza. Yo te ordeno que te muevas con valentía. Y cuando obedeces mi orden, yo te doy la fuerza que necesitas en el camino. Esto revoluciona todo, porque significa que no tienes que esperar a sentirte listo.
Solo tienes que obedecer como si ya lo estuvieras. Y cuando das el paso de obediencia, Dios se encuentra contigo en ese paso con el poder que necesitas. La fortaleza no llega antes del paso. La fortaleza llega en el paso, y tú has estado esperando lo que solo se recibe en movimiento. Pero aquí está el problema. Tu mente está llena de basura, llena de miedo, llena de ansiedad, llena de escenarios de desastre que nunca han sucedido y probablemente nunca sucederán. Y esa basura consume tu energía, te agota mentalmente, te deja exhausto emocionalmente, y luego te preguntas por qué no tienes fuerza para la misión. Es porque has estado gastando tu fuerza en batallas imaginarias del futuro en lugar de en la obediencia real del presente. Entonces, ¿cuál es la solución? Dios le da a Josué la estrategia exacta en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves el orden? Primero la palabra, luego la meditación, después la obediencia y finalmente el éxito. No al revés. Dios no le dice a Josué, espera hasta que te sientas fuerte, luego lee la palabra. No, le dice, llena tu boca con mi palabra, medita en ella de día y de noche, y cuando tu mente esté saturada de mi verdad, la fortaleza vendrá como consecuencia natural, porque aquí está el secreto que la mayoría de los creyentes ignora. La fortaleza viene de la palabra, no de tus circunstancias. Tu valentía no depende de cuán favorables sean las condiciones externas. Tu valentía depende de cuán arraigada esté la verdad divina en tu mente. Y si tu mente está llena de noticias catastróficas, de opiniones humanas, de estadísticas de fracaso, de comparaciones con otros, entonces no hay espacio para la fe, no hay espacio para la fortaleza, no hay espacio para el valor, porque lo que llena tu mente controla tus emociones. Y lo que controla tus emociones dicta tus acciones. Y si tus acciones están paralizadas por la ansiedad, es porque tu mente está desconectada de la palabra de Dios. Es así de simple y así de devastador. Entonces, aquí está lo que tienes que hacer. Tienes que convertir la meditación en la palabra en tu arma contra la ansiedad. No como un ritual religioso vacío donde lees un versículo en la mañana y luego pasas el resto del día consumiendo basura mental. No, tienes que saturar tu mente con la verdad de Dios de tal manera que no haya espacio para la mentira de la ansiedad. De día y de noche meditarás en él. Eso significa que la palabra tiene que estar en tu boca constantemente, tiene que estar en tus pensamientos continuamente, tiene que ser lo primero que declaras cuando despiertas y lo último que susurras antes de dormir. Porque cada vez que declaras la palabra, cada vez que la repites, cada vez que la meditas, estás expulsando el miedo y construyendo fortaleza. La ansiedad grita fuerte en tu cabeza, sí, pero la palabra grita más fuerte. Y cuando tu mente está blindada con la verdad divina, la mentira de la insuficiencia no encuentra dónde agarrarse, no encuentra espacio donde anidar y pierde su poder sobre ti. Déjame darte un ejemplo práctico. Supongamos que estás en medio de una crisis financiera. Los números no cuadran, las deudas se acumulan. Y la ansiedad te dice, vas a perder todo, no hay salida, estás acabado. ¿Qué haces? ¿Te sientas a calcular escenarios de desastre? ¿Te pasas horas revisando tus estados de cuenta, buscando una solución que no puedes encontrar? No,
abres la palabra y declaras: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no lo dices una vez, lo dices 10 veces, lo dices 50 veces. Lo repites hasta que esa verdad se vuelve más real en tu mente que los números en tu cuenta bancaria. Porque la verdad de Dios no depende de tu saldo. La provisión de Dios no está limitada por tu economía. Y cuando tu mente está saturada de esa verdad, cuando la declaras constantemente, algo cambia. No es magia, no es pensamiento positivo, es fe activada por la palabra. Y la fe activada desplaza el miedo. Así de simple, así de poderoso. O tal vez tu ansiedad no es financiera. Tal vez es relacional. Tal vez es sobre tu salud. Tal vez es sobre tu futuro, sobre tus hijos, sobre tu propósito. No importa cuál sea el área, el principio es el mismo. La ansiedad gana terreno cuando tu mente está desprotegida. La ansiedad pierde terreno cuando tu mente está blindada con la palabra y tú decides qué gana. Cada día, cada hora, cada momento. Tú decides si vas a llenar tu mente con la voz de la ansiedad o con la voz de Dios. Y la voz que alimentas es la voz que controla tu vida. Josué entendió esto, por eso meditaba en la ley de día y de noche. No porque fuera un fanático religioso, sino porque sabía que su éxito dependía de mantener su mente alineada con la verdad de Dios. Y lo mismo aplica para ti. Tu victoria sobre la ansiedad no está en controlar el futuro, está en controlar tu mente en el presente. Y controlas tu mente llenándola con la palabra de Dios hasta que no haya espacio para nada más. Ahora bien, esto requiere disciplina. Requiere intencionalidad, porque tu mente no se va a llenar sola con la palabra. Tienes que tomar la decisión consciente de desconectarte de las fuentes de ansiedad y conectarte con la fuente de fortaleza. Y eso significa que tal vez tengas que apagar las noticias. Tal vez tengas que silenciar ciertas voces en las redes sociales. Tal vez tengas que dejar de consumir contenido que alimenta tu miedo y empezar a consumir contenido que edifica tu fe, porque no puedes llenar tu mente con veneno 6 horas al día y luego esperar que 5 minutos de lectura bíblica lo neutralicen. No funciona así. La palabra tiene que ser tu dieta dominante, no tu suplemento ocasional. Y cuando haces ese cambio, cuando conviertes la meditación en la palabra en tu hábito diario no negociable, todo cambia. Tu perspectiva cambia, tu nivel de paz cambia, tu capacidad de actuar con valentía cambia, porque ya no estás operando desde el miedo, estás operando desde la fe, y la fe te da acceso a un nivel de fortaleza que el miedo nunca podría darte. Entonces, aquí está tu desafío para esta segunda verdad. Deja de mendigar por coraje, deja de esperar sentirte fuerte. Acepta la orden de Dios de ser fuerte y valiente ahora, sin importar cómo te sientas. Y luego blinda tu mente con la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche, declárala sobre tu vida, repítela hasta que se vuelva más real que tus circunstancias. Porque la fortaleza no es un sentimiento que esperas, es una postura que adoptas por obediencia. Y cuando obedeces la orden de ser fuerte, Dios te da la fuerza en el camino, no antes, en el camino. Así que empieza a caminar, empieza a actuar, empieza a moverte como si ya tuvieras lo que necesitas. Porque cuando te mueves por fe, Dios te encuentra en movimiento con el poder que necesitas, y la ansiedad que te paralizaba pierde su control sobre ti. Ahora mismo, identifica cuál es ese paso que has estado posponiendo porque no te sientes listo, ese negocio que no has lanzado, esa conversación difícil que no has tenido, esa decisión que no has tomado, ese sueño que no has perseguido, lo que sea. Identifícalo y comprométete hoy, en este momento, a dar ese paso. No mañana, no cuando tengas más información,
no cuando te sientas más preparado. Hoy, porque Dios no te va a dar la fortaleza para los 10 pasos. Te va a dar la fortaleza para el uno que tienes delante. Y cuando das ese uno, el siguiente se revela. Y cuando das el siguiente, el próximo se abre. Y paso a paso, con la palabra en tu boca y la obediencia en tus pies, cruzas el río que parecía imposible. Así es como se vence la ansiedad del futuro, no planificándolo todo, sino obedeciendo en el presente con la verdad de Dios como tu fundamento. Por fe, declara esto ahora: yo soy fuerte y valiente, no por lo que siento, sino por lo que Dios ha ordenado. Su palabra es mi fortaleza, su presencia es mi valentía. Y hoy doy el paso que Él me pide, confiando en que Él me dará lo que necesito en el camino. Di eso, créelo, y luego actúa en consecuencia. Porque cuando tu boca está llena de la palabra y tus pies están en movimiento de obediencia, la ansiedad no tiene poder sobre ti, y comienzas a vivir como lo que realmente eres, un guerrero de Dios, equipado con todo lo que necesitas para conquistar lo imposible. Pero déjame advertirte algo, porque aquí es donde muchos creyentes, incluso después de entender estas 2 primeras verdades, siguen tropezando. Porque una cosa es saber que debes recibir el manto sin compararte, y otra cosa es saber que debes ser fuerte por orden y no por sentimiento. Pero hay una tercera mentira, quizás la más sutil y peligrosa de todas, que mantiene a millones de creyentes atrapados en la ansiedad. La ilusión de que necesitas el plan completo antes de moverte. La creencia de que Dios te debe un mapa detallado de cómo toda tu misión imposible se va a cumplir antes de que des el primer paso. Y mientras esperas ese mapa, mientras exiges esa claridad total, te pierdes la revelación más poderosa de todas, que Dios no te da el plan, Dios te da su presencia, y su presencia es mejor que cualquier plan. ¿Estás listo para entender esto? Porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías sobre cómo Dios opera. Hay una pregunta que la ansiedad te hace todos los días y suena razonable, casi lógica. ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los pasos exactos? ¿Dónde está el mapa? Y te parece una pregunta justa porque así es como funciona el mundo. En el mundo necesitas estrategia, necesitas proyecciones, necesitas saber el punto A, el punto B y todos los puntos intermedios antes de comprometerte. Y entonces llevas esa mentalidad a tu relación con Dios y esperas lo mismo. Esperas que Dios te entregue un documento de 50 páginas detallando exactamente cómo tu misión imposible se va a cumplir, con fechas, nombres, lugares y presupuestos incluidos. Y cuando Dios no te da ese documento, cuando Dios solo te dice, confía y muévete, te quedas paralizado. Te quedas en la orilla del Jordán, exigiendo un puente antes de entrar al agua. Y mientras exiges certeza, mientras demandas control, la ansiedad crece, porque en el fondo sabes que no puedes controlar el futuro, y esa falta de control te aterra. Pero aquí está la verdad que destruye esa ansiedad. Dios nunca prometió darte el plan. Dios prometió darte su presencia, y su presencia es infinitamente superior a cualquier plan que pudieras diseñar. Mira lo que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Ves lo que Dios promete? No promete un mapa, no promete un cronograma, no promete que Josué va a entender cada paso antes de darlo. Promete presencia. Estaré contigo. Y luego, en el versículo 9, lo repite. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No, te mostraré el camino completo antes de que empieces. No, te daré todas las respuestas antes de que te muevas, sino estaré contigo. Y esa promesa
Esa simple pero poderosa promesa de su presencia es la única garantía que Josué necesitaba, porque cuando Dios está contigo, no importa lo que enfrentes. Cuando Dios está contigo, no importa cuántos gigantes haya en la tierra. Cuando Dios está contigo, el plan se revela en el proceso, no antes del proceso, y tu trabajo no es tener todas las respuestas. Tu trabajo es caminar con el que tiene todas las respuestas. Pero esto va contra todo lo que te han enseñado. Te han enseñado que el éxito requiere planificación meticulosa. Te han enseñado que la sabiduría significa tener todo calculado. Te han enseñado que moverte sin un plan claro es imprudencia, es irresponsabilidad, es tontera. Y hay verdad en eso cuando se trata de asuntos humanos normales. Pero cuando se trata de una misión imposible de Dios, cuando se trata de algo que está más allá de tu capacidad natural, las reglas cambian. Porque una misión imposible de Dios no se cumple con estrategia humana, se cumple con dependencia divina. Y dependencia divina significa que sueltas el control. Significa que aceptas que no vas a tener todas las respuestas. Significa que das el paso sin saber exactamente cómo el siguiente se va a abrir. Y eso aterroriza a tu carne. Tu carne quiere seguridad. Tu carne quiere garantías. Tu carne quiere ver antes de creer. Pero la fe opera al revés. La fe cree antes de ver. La fe se mueve antes de saber. Y la fe confía en la presencia de Dios más que en la perfección de tu plan. Piénsalo así. Josué está parado frente al Jordán. Tiene una misión, conquistar la tierra prometida. Pero no tiene un manual de guerra detallado. No tiene un análisis completo de las fortalezas enemigas. No tiene un plan estratégico de 5 años. Lo único que tiene es la promesa. Yo estaré contigo. Y con esa promesa se supone que debe cruzar un río desbordado, enfrentar ciudades amuralladas, pelear contra gigantes y liderar a 2 millones de personas a través de territorio hostil. ¿Te imaginas la ansiedad? ¿Te imaginas la presión de no saber cómo todo iba a funcionar? Pero aquí está el punto. Josué no necesitaba saber cómo todo iba a funcionar. Solo necesitaba saber que Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, cada problema encuentra su solución en el momento exacto que la necesitas, no antes, en el momento. Porque Dios no opera bajo tu necesidad de control. Dios opera bajo tu disposición de confiar. Y la confianza se demuestra cuando te mueves sin el mapa completo, sostenido únicamente por la promesa de su presencia. Entonces, ¿por qué Dios opera así? ¿Por qué no te da el plan completo desde el principio? Porque si tuvieras el plan completo, no necesitarías a Dios. Si pudieras ver cada paso, si pudieras calcular cada obstáculo, si pudieras anticipar cada desafío, confiarías en tu estrategia, no en su presencia. Y Dios no te llamó a confiar en tu estrategia, te llamó a confiar en Él. Cada misión imposible es diseñada para mantenerte dependiente, para mantenerte humilde, para mantenerte en una postura de no puedo hacer esto sin ti. Y esa postura, esa humildad, esa dependencia total, es exactamente donde Dios quiere que estés. Porque cuando estás ahí, cuando has soltado la ilusión de control, cuando has aceptado que no tienes las respuestas, entonces Dios puede moverse. Entonces Dios puede obrar. Entonces Dios puede hacer lo imposible a través de ti. Pero mientras te aferres al control, mientras exijas el plan antes de moverte, te quedas atrapado. Y la ansiedad de no tener todas las respuestas te consume. Déjame darte un ejemplo bíblico perfecto de esto. Cuando los israelitas finalmente cruzan el Jordán, ¿sabes cómo lo hacen? Los sacerdotes tienen que entrar al agua primero, tienen que caminar hacia un río desbordado, cargando el arca del pacto, sin saber cómo se va a abrir. No había un puente esperándolos. No había un barco listo.
No había una solución visible, solo había una orden: entra al agua. Y el versículo dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron el agua, entonces el río se abrió. No antes, no cuando estaban en la orilla planificando, no cuando estaban calculando el mejor momento, cuando entraron al agua, porque Dios recompensa la obediencia en movimiento, no la planificación en comodidad. Y esta es la clave que la mayoría de los creyentes ansiosos pierden. El milagro no llega antes del paso. El milagro llega en el paso. La provisión de Dios no se manifiesta cuando estás seguro. Se manifiesta cuando estás obediente. Y si esperas ver la solución antes de moverte, nunca te moverás y nunca verás el milagro. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Cuál es ese Jordán que estás enfrentando? ¿Cuál es esa misión imposible que te paraliza porque no tienes el plan completo? Tal vez es un negocio que sabes que Dios te llamó a empezar, pero no tienes toda la estrategia financiera. Tal vez es un ministerio que Dios puso en tu corazón, pero no sabes cómo va a crecer. Tal vez es una relación que necesitas restaurar, pero no sabes cómo va a funcionar. Tal vez es un cambio de carrera, una mudanza, una decisión grande que te aterroriza, porque no puedes ver el final desde el principio, y mientras no puedas ver el final, te quedas atrapado en el principio, atrapado en la ansiedad de no saber, atrapado en la parálisis del «y sí». Pero Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Josué: no necesitas el plan, me necesitas a mí, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa, y esa promesa es suficiente, más que suficiente. Es todo lo que necesitas, porque piénsalo, ¿qué es mejor? ¿Tener un plan perfecto sin la presencia de Dios? ¿O tener la presencia de Dios sin un plan perfecto? La respuesta es obvia. Un plan sin Dios puede fallar en 1000 maneras diferentes, pero la presencia de Dios nunca falla. Un plan puede ser saboteado por circunstancias imprevistas, pero la presencia de Dios es soberana sobre todas las circunstancias. Un plan te da una ilusión de control, pero la presencia de Dios te da seguridad real. Entonces, ¿por qué sigues exigiendo el plan cuando ya tienes la promesa de su presencia? ¿Por qué sigues negociando con Dios diciendo, te obedeceré cuando me muestres cómo? Eso no es fe. Eso es control disfrazado de prudencia, y Dios no honra el control. Dios honra la confianza, y la confianza dice, no sé cómo, pero sé quién, y ese quién es suficiente para mí. Entonces aquí está tu desafío para esta tercera verdad. Suelta el fardo de planificación exhaustiva. Deja de exigirle a Dios un mapa detallado antes de moverte. Acepta que Él te ha dado algo mejor que un plan, te ha dado su presencia, y con su presencia, cada obstáculo encuentra su solución, cada puerta cerrada eventualmente se abre, cada río imposible se divide cuando das el paso de fe. Así que deja de planificar lo imposible y comienza a vivir la presencia de Él hoy. Porque la ansiedad que sientes no viene de la falta de un plan. Viene de la falta de confianza en su promesa. Y hoy, ahora mismo, tú decides confiar. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes al que tiene todas las respuestas, y Él prometió, estaré contigo. Y esa promesa no caduca, no se debilita, no depende de tus circunstancias, es eterna, es inquebrantable y es tuya. Por fe, declara esto sobre tu vida. Yo suelto la necesidad de controlar el futuro. Yo acepto la promesa de su presencia. No necesito el plan completo. Solo necesito dar el siguiente paso con Dios a mi lado. Y confío en que Él me mostrará el camino en el camino, no antes del camino. Di eso, créelo, y luego da el paso. Entra al agua, cruza el Jordán, porque el milagro que estás esperando ver no va a llegar mientras estés en la orilla.
Va a llegar cuando estés en el agua, obedeciendo, confiando, dependiendo totalmente de su presencia. Y cuando das ese paso, cuando sueltas el control y abrazas la confianza, la ansiedad pierde su agarre sobre ti. Y comienzas a vivir en la libertad de saber que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener a Dios. Y con Dios todo lo imposible se vuelve posible. Pero ahora viene la parte donde la mayoría de los creyentes falla. Porque una cosa es entender que necesitas soltar la comparación, que necesitas ser fuerte por orden y no por sentimiento, y que necesitas confiar en su presencia más que en tu plan. Pero otra cosa completamente diferente es actuar, es dar ese primer paso, es entrar al agua, porque puedes tener toda la teología correcta y seguir paralizado si no actúas. Y aquí es donde la cuarta verdad entra. El miedo no desaparece antes de la acción. El miedo desaparece en la acción. La fe no es la ausencia del miedo. La fe es la obediencia a pesar del miedo. Y hasta que no entiendas esto, hasta que no aceptes que vas a tener que moverte incluso cuando el miedo esté gritando en tu cabeza, seguirás atrapado en la orilla esperando un día que nunca llegará. Entonces, ¿cómo se vence el miedo? ¿Cómo cruzas ese río cuando todo en ti quiere quedarse en la seguridad de la orilla? Esa es la cuarta verdad, y es la que separa a los que conquistan de los que solo sueñan con conquistar. Hay una ilusión que mantiene a millones de creyentes atrapados en la orilla de su destino, y es esta: cuando el miedo pase, me moveré. Cuando me sienta seguro, actuaré. Cuando la duda desaparezca, entonces cruzaré. Y así se quedan, año tras año, esperando un momento de claridad absoluta. Un día donde el miedo se evapore como la niebla bajo el sol, un instante mágico donde la confianza los inunde y los impulse hacia adelante sin esfuerzo, pero ese día nunca llega, porque el miedo no desaparece en la comodidad de la orilla, el miedo desaparece en la valentía del agua, y mientras esperas sentirte listo, mientras esperas que el río se vea menos amenazante, mientras esperas que las condiciones mejoren, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo tu destino, porque Dios no te llamó a esperar hasta que el miedo pase, te llamó a moverte a pesar del miedo. Y la diferencia entre esas dos posturas es la diferencia entre una vida de conquista y una vida de frustración, entre una vida de propósito cumplido y una vida de potencial desperdiciado. El miedo solo cede con acción, no antes de la acción, en la acción. Mira la historia de la travesía del Jordán en Josué, capítulo 3. Dios le da instrucciones claras. Los sacerdotes deben cargar el arca del pacto y caminar hacia el río. Y el versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Nota el orden: las plantas de los pies primero, la división del agua después, no al revés. Dios no dividió el agua para que los sacerdotes caminaran sobre tierra seca desde el principio. Dios esperó hasta que los pies tocaran el agua, hasta que hubiera obediencia en movimiento, hasta que hubiera fe activada, y solo entonces, en ese momento de vulnerabilidad total, cuando estaban expuestos, cuando estaban en riesgo, cuando no había vuelta atrás, solo entonces Dios hizo el milagro, porque Dios no recompensa la planificación perfecta, Dios recompensa la obediencia valiente. Y la obediencia valiente siempre requiere que des el paso antes de ver la solución. Piensa en lo que esto significa para los sacerdotes. Ellos están parados frente a un río desbordado. No es un arroyo pequeño, no es una corriente tranquila. Es el Jordán en temporada de cosecha, cuando el río está en su punto más alto, más peligroso, más imposible de cruzar, y Dios les dice: entren.
No, esperen a que baje el nivel. No, busquen un lugar más seguro. No, construyan un puente primero. Solo entren. Y los sacerdotes tienen una decisión que tomar. Pueden quedarse en la orilla debatiendo la lógica de la orden, calculando los riesgos, esperando condiciones más favorables. O pueden obedecer, pueden dar el paso, pueden entrar al agua confiando en que el Dios que dio la orden proveerá la solución. Y ellos eligieron obedecer. Caminaron hacia el río, y cuando sus pies tocaron el agua, el milagro sucedió. Las aguas se detuvieron, el camino se abrió, y 2 millones de personas cruzaron en tierra seca, todo porque un grupo de sacerdotes decidió que la obediencia era más importante que la comodidad, que la fe era más poderosa que el miedo. Ahora aplica esto a tu vida. ¿Cuál es ese paso que has estado posponiendo? ¿Cuál es esa orden de Dios que has estado ignorando porque no ves cómo va a funcionar? Tal vez es ese negocio que sabes que debes empezar, pero el miedo al fracaso te paraliza. Tal vez es esa conversación difícil que necesitas tener, pero el miedo al rechazo te silencia. Tal vez es ese ministerio que Dios puso en tu corazón, pero el miedo a la insuficiencia te detiene. Tal vez es esa decisión grande, ese cambio radical, ese salto de fe que requiere que sueltes lo seguro para alcanzar lo prometido. Y has estado esperando sentirte más preparado, esperando tener más recursos, esperando que el miedo disminuya. Pero el miedo no va a disminuir mientras estés en la orilla. El miedo se alimenta de la inacción. El miedo crece en la espera. Y mientras más tiempo te quedes paralizado, más fuerte se vuelve la voz del miedo y más débil se vuelve la voz de la fe. Entonces, ¿qué haces? Haces lo que los sacerdotes hicieron. Entras al agua, das el paso, actúas a pesar del miedo, porque aquí está la verdad que cambia todo. La fe no es la ausencia del miedo, la fe es la obediencia a pesar del miedo. Los sacerdotes no entraron al agua porque no tenían miedo. Entraron al agua porque decidieron que obedecer a Dios era más importante que evitar el miedo. Y cuando dieron ese paso de fe, cuando actuaron en obediencia, Dios se encontró con ellos en ese acto con el milagro que necesitaban. El milagro no vino antes del paso. El milagro vino en el paso. Y lo mismo aplica para ti. El milagro que estás esperando, la provisión que necesitas, la solución que buscas, todo eso está esperándote en el agua, no en la orilla, en el agua. Y hasta que no entres, hasta que no des el paso, hasta que no actúes en obediencia, no lo verás, porque Dios honra la fe activada, no la fe teórica. Y la fe activada siempre requiere acción. Ahora sé lo que estás pensando. Pero, ¿y si doy el paso y no funciona? ¿Y si entro al agua y me ahogo? ¿Y si obedezco y fracaso? Y esas preguntas revelan el problema fundamental. Estás poniendo tu confianza en tu capacidad de ejecutar en lugar de en la promesa de Dios de respaldar. Porque cuando Dios te da una orden, Él no está esperando que tú tengas la capacidad de cumplirla por ti mismo. Él está esperando que tú confíes en su capacidad de cumplirla a través de ti. La orden de entrar al agua no era una prueba de las habilidades de natación de los sacerdotes, era una prueba de su confianza en Dios. Y cuando confiaron, cuando obedecieron, Dios hizo lo que solo Dios puede hacer. Dividió el río, detuvo las aguas, abrió el camino, y no había manera de que los sacerdotes pudieran hacer eso por sí mismos. Pero no tenían que hacerlo, solo tenían que obedecer, y Dios se encargó del resto. Lo mismo aplica para ti. Tu trabajo no es tener la capacidad de hacer lo imposible. Tu trabajo es obedecer la orden de intentarlo. Y cuando obedeces, Dios se encarga de lo imposible. Pero aquí está el desafío. El paso de fe siempre se siente arriesgado.
siempre se siente vulnerable, siempre se siente como si pudieras perder algo. Porque eso es exactamente lo que es un riesgo, es una apuesta, es un salto. Pero aquí está la diferencia entre el riesgo de la fe y el riesgo de la incredulidad. Cuando arriesgas en obediencia, Dios te respalda. Cuando te quedas en la orilla por miedo, no hay respaldo, solo hay estancamiento, solo hay frustración, solo hay el dolor de vivir por debajo de tu llamado. Entonces la pregunta real no es, ¿y si doy el paso y falla? La pregunta real es, ¿y si no doy el paso y me pierdo todo lo que Dios tenía preparado para mí al otro lado del río? Porque el costo de la obediencia puede ser alto, pero el costo de la desobediencia es infinitamente más alto. La obediencia puede costarte comodidad, pero la desobediencia te cuesta tu destino. Y ningún nivel de comodidad en la orilla vale la pena si significa perder la tierra prometida que está al otro lado. Déjame ser brutalmente honesto contigo. Hay creyentes que han pasado décadas en la orilla, décadas esperando sentirse listos, décadas planificando el momento perfecto, décadas orando por una señal más clara cuando Dios ya les dio la orden. Y ahora están al final de sus vidas, mirando atrás con arrepentimiento, preguntándose qué habría pasado si hubieran tenido el valor de entrar al agua, preguntándose qué milagros se perdieron porque eligieron la seguridad sobre la obediencia, preguntándose qué habría sido de ellos si hubieran confiado en la promesa de Dios más que en sus propios miedos. Y no quiero que tú seas uno de ellos. No quiero que llegues al final de tu vida y te des cuenta de que pasaste todos tus años en la orilla cuando Dios te estaba llamando al otro lado. Porque el otro lado es donde está tu propósito. El otro lado es donde está tu victoria. El otro lado es donde está la vida abundante que Jesús prometió. Pero para llegar al otro lado, tienes que cruzar. Y para cruzar, tienes que entrar al agua. Y para entrar al agua, tienes que vencer el miedo con la acción. Entonces, aquí está tu desafío para esta cuarta verdad. Identifica ese paso específico que Dios te está pidiendo dar hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. ¿Cuál es? ¿Es hacer esa llamada? ¿Es enviar ese mensaje? ¿Es tomar esa decisión? ¿Es invertir ese dinero? ¿Es tener esa conversación? ¿Es lanzar ese proyecto? ¿Qué es? Identifícalo. Y luego, sin importar cuánto miedo sientas, sin importar cuántas excusas tu mente te dé, sin importar cuánto quieras esperar condiciones más favorables, da el paso, entra al agua, actúa en obediencia, porque el miedo solo cede con acción. Y mientras te quedes en la orilla, mientras sigas esperando que el miedo pase antes de moverte, seguirás atrapado. Seguirás ansioso, seguirás paralizado, pero cuando das el paso, cuando entras al agua a pesar del miedo, algo cambia. El miedo pierde su poder, la fe toma control, y Dios se encuentra contigo en ese acto de obediencia con el milagro que necesitas. Por fe, declara esto ahora. Yo rechazo la mentira de que necesito sentirme listo antes de obedecer. Yo acepto que el miedo solo cede con acción. Hoy doy el paso que Dios me pide, confiando en que Él abrirá el camino cuando mis pies toquen el agua. No espero la ausencia del miedo, actúo a pesar del miedo. Y confío en que Dios me respaldará en mi obediencia. Di eso, créelo y luego hazlo. Entra al agua, porque al otro lado de tu miedo está tu milagro. Al otro lado de tu obediencia está tu victoria, y al otro lado del río está la tierra prometida que Dios ha preparado para ti. Pero tienes que cruzar, y para cruzar tienes que moverte. Hoy, ahora, sin más demora, pero déjame decirte algo más. Porque después de que cruzas, después de que das ese primer paso valiente, después de que ves el milagro de Dios abrir el camino, viene algo que muchos no anticipan: la rutina, la repetición, las batallas diarias que no son dramáticas pero son esenciales.
porque conquistar la tierra prometida no es un evento de una sola vez. Es un proceso, es una serie de obediencias pequeñas, consistentes, a veces monótonas, que eventualmente derriban los muros más grandes. Y aquí es donde muchos creyentes pierden la batalla. No en la travesía del río, sino en la disciplina de las vueltas alrededor del muro. No en el momento heroico, sino en la fidelidad diaria. Entonces, ¿cómo mantienes la victoria cuando la batalla se vuelve repetitiva? ¿Cómo derrotas la ansiedad cuando el proceso se siente interminable? Esa es la quinta verdad, y es la que determina si conquistas o si te rindes a mitad del camino. Hay una mentira que la ansiedad te susurra después de que has dado el primer paso valiente, después de que has cruzado el río, después de que has visto el milagro de Dios abrir el camino. Y esa mentira suena así: si Dios realmente estuviera contigo, esto no sería tan difícil. Si esta fuera realmente tu misión, ya habrías visto resultados más grandes. Si esto fuera de Dios, no te sentirías tan cansado, tan agotado, tan desilusionado por la repetición, y comienzas a dudar, comienzas a cuestionar, porque esperabas que después del milagro del Jordán todo sería fácil. Esperabas que después de obedecer, los muros caerían inmediatamente. Esperabas que la victoria sería instantánea, dramática, permanente, pero en lugar de eso, te encuentras en un ciclo de rutina. Te encuentras dando vueltas, te encuentras haciendo lo mismo una y otra vez sin ver resultados inmediatos. Y la ansiedad regresa. No como el miedo paralizante del principio, sino como el cansancio desmoralizante de la batalla diaria. Y te preguntas, ¿vale la pena? ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir haciendo esto? Y justo ahí, en ese momento de fatiga y frustración, es donde la mayoría abandona. No porque el milagro no funcione, sino porque no entienden que la victoria de Dios no es un evento único. Es un ciclo de obediencia repetida. Mira la historia de Jericó en Josué, capítulo 6. Los israelitas han cruzado el Jordán, han llegado a la tierra prometida y ahora enfrentan su primer obstáculo real, una ciudad fortificada con muros masivos e impenetrables. Y Dios les da la estrategia más ridícula que jamás hayan escuchado. Versículo 3 y 4. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Eso es todo: caminar, dar vueltas, tocar bocinas. No hay arietes, no hay estrategia militar sofisticada, no hay plan de ataque convencional, solo obediencia repetitiva, solo fidelidad monótona, solo la disciplina de hacer lo que parece absurdo una y otra vez hasta que Dios haga lo imposible. Y aquí está la verdad que destruye la ansiedad de la rutina. La victoria no siempre es explosiva, a veces es silenciosa, progresiva, construida sobre pequeños actos de obediencia que parecen no hacer nada hasta que de repente, en el momento exacto de Dios, todo se derrumba. Imagina cómo se sintieron los israelitas el primer día. Caminan alrededor del muro, dan la vuelta completa, tocan las bocinas y luego regresan al campamento. Y el muro sigue ahí, intacto, indestructible, como si nada hubiera pasado, y la ansiedad comienza a susurrar: esto no está funcionando, esto es una pérdida de tiempo. ¿Cómo se supone que caminar alrededor de un muro va a derribarlo? Pero obedecen, vuelven el 2º día, caminan otra vez, tocan las bocinas otra vez, y el muro sigue ahí. 3er día, 4º día, 5º día, 6º día, cada día la misma rutina, cada día el mismo proceso, cada día ningún resultado visible, y cada día la tentación de abandonar crece,
porque la repetición sin resultados inmediatos es una de las pruebas más difíciles de la fe. Es fácil obedecer cuando ves resultados rápidos. Es fácil mantenerte motivado cuando cada paso produce un avance visible. Pero, ¿qué haces cuando das el paso y no pasa nada? ¿Qué haces cuando obedeces y el muro sigue en pie? ¿Qué haces cuando repites el proceso una y otra vez y todo se siente igual? Aquí está lo que haces. Confías en el proceso de Dios, aunque no veas el progreso de Dios. Porque aquí está la verdad que la mayoría no entiende. Cada vuelta alrededor del muro estaba haciendo algo. No era visible, no era medible, no era dramático. Pero algo estaba sucediendo en el espíritu. Cada acto de obediencia estaba acumulando poder. Cada paso de fe estaba construyendo momentum. Cada vuelta estaba debilitando la fortaleza del enemigo. Y aunque parecía que nada estaba cambiando, todo estaba preparándose para el colapso final. Porque Dios no opera bajo tu cronograma de resultados instantáneos. Dios opera bajo su diseño soberano de victoria en el momento perfecto. Y tu trabajo no es ver los resultados antes de seguir obedeciendo. Tu trabajo es seguir obedeciendo hasta que los resultados lleguen, porque llegarán, no cuando tú decides, cuando Dios decide, pero llegarán. Y cuando lleguen, todo el esfuerzo repetitivo, toda la obediencia silenciosa, toda la fidelidad en la oscuridad, todo cobrará sentido. Ahora aplica esto a tu vida. ¿En qué área estás cansado de dar vueltas? ¿En qué batalla has estado siendo fiel, pero no ves resultados? Tal vez has estado orando por esa situación durante meses, durante años, y nada parece cambiar. Tal vez has estado sembrando, invirtiendo, trabajando, obedeciendo, y el muro sigue en pie. Tal vez has estado haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, pero la ansiedad te susurra que estás perdiendo el tiempo y estás tentado a rendirte. Estás tentado a abandonar el proceso. Estás tentado a buscar un atajo, una solución más rápida, una estrategia más lógica. Pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué. Sigue dando vueltas, sigue obedeciendo, sigue siendo fiel en la repetición. Porque en el séptimo día, en el momento exacto que yo he determinado, el muro caerá, no porque tu estrategia sea brillante, sino porque tu obediencia es constante. Y esa constancia, esa fidelidad diaria, esa disciplina de seguir haciendo lo correcto, aunque no veas resultados inmediatos, eso es lo que derriba los muros más grandes. Porque aquí está el secreto que debes entender. Los muros no caen por fuerza, caen por obediencia. Los gigantes no son vencidos por estrategia humana, son vencidos por fidelidad divina. Y la ansiedad que sientes por no ver resultados rápidos es simplemente una prueba de si realmente confías en el proceso de Dios o si solo confías cuando ves progreso inmediato. Porque la verdad es esta. Si Dios te hubiera mostrado desde el principio que tendrías que dar vueltas alrededor del muro durante 6 días sin ver ningún cambio, ¿habrías obedecido? Si Dios te hubiera dicho desde el inicio que la victoria llegaría en el 7º día, pero no antes, ¿habrías tenido la paciencia de llegar hasta ahí? ¿O habrías abandonado en el día 3 cuando parecía que nada estaba funcionando? Porque esa es la prueba. No la obediencia del primer día cuando la fe está fresca y la motivación está alta, sino la obediencia del 4º día, del 5º día, del 6º día, cuando todo parece inútil, cuando la ansiedad te dice que estás perdiendo el tiempo, cuando tu carne grita por resultados inmediatos, pero tu espíritu sabe que debes seguir confiando. Y entonces llega el 7º día, el día de la victoria. Los israelitas dan 7 vueltas ese día, 7 vueltas de obediencia repetida.
Y en la séptima vuelta, después de haber hecho exactamente lo que Dios mandó, después de haber sido fieles en el proceso completo, Josué da la orden: gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y el pueblo grita. Y el versículo 20 dice: el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. No se agrietó, no se debilitó gradualmente, se derrumbó completamente, instantáneamente. Todo el esfuerzo de 6 días de obediencia sin resultados culminó en un momento de colapso total, y la ciudad que parecía inexpugnable cayó en un instante. No porque los israelitas fueran militarmente superiores, sino porque fueron obedientemente fieles. Y Dios honra la fidelidad, no cuando tú decides que es tiempo, cuando Él decide que es tiempo, pero cuando llega ese momento, la victoria es absoluta. Entonces, ¿qué haces con tu ansiedad por la falta de resultados inmediatos? ¿Qué haces cuando sientes que estás dando vueltas sin propósito? Haces lo que los israelitas hicieron. Sigues obedeciendo, sigues dando vueltas. Sigues siendo fiel en lo pequeño, en lo repetitivo, en lo que parece ridículo para otros, pero que es obediencia para ti, porque cada acto de obediencia cuenta, cada vuelta tiene propósito, cada paso de fe está acumulando poder en el espíritu, y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada está cambiando, algo está sucediendo. El muro se está debilitando. La fortaleza se está agrietando, y en el momento exacto de Dios, todo se derrumbará. Pero tienes que llegar al séptimo día. Tienes que completar el proceso. Tienes que ser fiel hasta el final. Porque si abandonas en el día 6, si te rindes justo antes del milagro, nunca verás la victoria que estaba a un paso de distancia. Aquí está tu desafío para esta quinta verdad. Identifica ese área donde has estado siendo fiel, pero no ves resultados. Esa relación, ese negocio, ese ministerio, esa situación financiera, esa batalla personal. Y comprométete hoy a seguir dando vueltas, a seguir siendo obediente, a seguir confiando en el proceso aunque no veas el progreso. Porque la victoria de Dios no siempre es instantánea, pero siempre es segura. Y si sigues dando vueltas, si sigues siendo fiel, si sigues obedeciendo en la repetición monótona de la disciplina diaria, llegará el día donde el muro se derrumbará. Y cuando caiga, cuando veas la victoria completa, cuando entiendas que cada vuelta tenía propósito, te darás cuenta de que valió la pena. Que la espera valió la pena, que la obediencia constante valió la pena, y que el Dios que te ordenó dar vueltas sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso cuando tú no lo entendías. Por fe, declara esto sobre tu vida: yo rechazo la ansiedad de la rutina, yo acepto que la victoria de Dios se construye en la obediencia repetida. No abandono en el día 6, llego hasta el séptimo día. Sigo dando vueltas, sigo siendo fiel, sigo confiando en que Dios derribará el muro en su momento perfecto. Y cuando caiga, daré toda la gloria a Él, porque la victoria nunca fue por mi fuerza, sino por mi obediencia. Di eso, créelo, y vive en consecuencia, porque los muros más grandes de tu vida no caerán por un ataque único y dramático. Caerán por la fidelidad diaria, constante, obediente de dar vueltas hasta que Dios diga ahora. Y cuando ese momento llegue, cuando veas el colapso total de lo que parecía imposible, entenderás que cada vuelta, cada paso, cada acto de obediencia repetida estaba construyendo hacia ese momento glorioso de victoria total. Ahora bien, déjame darte una advertencia final sobre esta verdad, porque hay una diferencia entre la obediencia persistente y la terquedad ciega. La obediencia persistente sigue las instrucciones de Dios fielmente.
La terquedad ciega sigue tu propia agenda esperando que Dios la bendiga. Entonces asegúrate de que las vueltas que estás dando son las vueltas que Dios te ordenó dar. Asegúrate de que la rutina que estás manteniendo es la rutina que Él te pidió mantener. Porque Dios honra la obediencia, no la insistencia en tu propio camino. Así que busca su dirección, confirma su orden. Y luego, una vez que sabes que estás en su voluntad, no te rindas. No importa cuánto tiempo tome. No importa cuántas vueltas requiera. No importa cuán monótono se sienta el proceso. Sigue adelante, porque el muro caerá. En el nombre de Jesús, el muro caerá. Pero solo si llegas hasta el final del proceso que Dios diseñó para tu victoria. Entonces aquí estamos, al final de esta jornada de revelación, y necesitas entender algo con total claridad. La ansiedad que te ha estado robando el sueño, la paz y la alegría del presente. Esa ansiedad no es tu enemigo real. Tu enemigo real es la falta de fe en el presente. Es la ilusión de que necesitas controlar el futuro cuando Dios ya te dio todo lo que necesitas para el hoy. Recapitulemos las verdades que pueden cambiar tu vida para siempre. Primero, deja de compararte con el pasado y recibe el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Tu valor no está en ser como otros, sino en ser obediente con la presencia de Dios que camina contigo ahora. Segundo, la fortaleza y la valentía no son emociones que esperas sentir, son órdenes que obedeces. Y esa fortaleza viene cuando saturas tu mente con la palabra de Dios de día y de noche, blindándote contra el veneno de la ansiedad. Tercero, Dios no te da el plan completo, te da su presencia, y su presencia es infinitamente superior a cualquier estrategia humana que pudieras diseñar. Cuarto, el miedo no desaparece antes de la acción, el miedo desaparece en la acción, cuando das el paso de obediencia a pesar del temor. Y quinto, la victoria no es un evento único y dramático, es un ciclo de obediencia repetida, de fidelidad en la rutina, de dar vueltas alrededor del muro hasta que en el momento perfecto de Dios todo se derrumba. Mira la diferencia entre dos vidas, una vida vivida bajo el peso de la ansiedad del futuro. Te levantas cada día agotado antes de empezar. Tu mente es un campo de batalla de escenarios de desastre. Planificas obsesivamente pero nunca actúas porque nunca tienes suficiente información. Te comparas constantemente con otros y siempre quedas corto. Esperas sentirte listo antes de moverte y por lo tanto nunca te mueves. Abandonas cuando el proceso se vuelve repetitivo porque no ves resultados inmediatos y llegas al final de tu vida con un océano de potencial sin cumplir y un desierto de arrepentimiento por lo que nunca te atreviste a intentar. Esa es la vida bajo la ansiedad. Pero ahora mira la vida bajo la verdad de Dios. Te levantas cada día sabiendo que Él está contigo. Tu mente está blindada con su palabra, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. Actúas en obediencia antes de tener todas las respuestas porque confías en su presencia más que en tu planificación. Caminas en tu propia autoridad sin compararte porque entiendes que eres único en el propósito de Dios. Das el paso a pesar del miedo porque sabes que el milagro está en el agua, no en la orilla. Eres fiel en la rutina porque entiendes que cada vuelta tiene propósito aunque no veas resultados inmediatos. Y llegas al final de tu vida habiendo conquistado tu tierra prometida, habiendo cumplido tu misión imposible, habiendo vivido con la certeza de que cada paso fue guiado por Él. Esa es la vida bajo la verdad. Y hoy, ahora mismo, tú decides cuál de esas dos vidas vas a vivir. Porque la verdad es esta: la guerra contra la ansiedad no es contra el futuro, es contra la falta de fe en el presente. Dios te dio una orden, no una sugerencia. Te dijo: sé fuerte y valiente.
no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa orden sigue vigente hoy, no mañana cuando te sientas más preparado, no el próximo año cuando tengas más recursos. Hoy, ahora, en este momento, Dios te está llamando a soltar el peso de un futuro que no te pertenece y a abrazar la misión del presente que Él ya te dio. Deja de planificar lo imposible y comienza a vivir su presencia hoy, porque tu misión imposible no se cumple en tu fuerza, se cumple en su compañía. No se logra en tu estrategia, se logra en tu obediencia. No se conquista en tu capacidad, se conquista en tu confianza. Y todo eso comienza hoy. Todo eso comienza ahora. Todo eso comienza cuando decides que la ansiedad ya no tiene poder sobre ti, porque el Dios del universo camina a tu lado. Esta es tu victoria. Si este mensaje tocó algo profundo en tu espíritu, si reconoces que has estado viviendo bajo el peso de una ansiedad que Dios nunca te pidió cargar, entonces comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque hay millones de personas atrapadas en la orilla del Jordán, paralizadas por el miedo, esperando un día que nunca llegará. Y tal vez tú eres el instrumento que Dios usa para empujarlos al agua. Compártelo. Y si aún no lo has hecho, deja en los comentarios "Yo confío ahora", para declarar que hoy es el día donde sueltas la ansiedad y abrazas la fe. Hoy es el día donde dejas de sufrir por el futuro y recibes tu misión imposible en el presente. Porque Dios no te llamó a ser un esclavo de la ansiedad, te llamó a ser un conquistador de lo imposible. Y esa conquista comienza ahora.